hermanos y amigos que siempre también nos están sintonizando a través del canal. Damos gracias a Dios en primer lugar por habernos permitido un día más con vida en la tierra y el privilegio de estar en su casa. Recuerden, es un privilegio estar en la casa de Dios y ver, hermanos, a los santos, ver a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. Ver, hermanos, es un gozo, de verdad, un gozo para nosotros poder estar aquí. Vamos rápidamente, hermanos, a ir a las Escrituras. El libro de Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3. Esta semana ya nos han estado reclamando por, hermanos, los héroes de la oración. Usted sabe que los martes tenemos nosotros un culto de oración y en el cual exponemos la palabra sobre, hermanos, los personajes que nos han precedido, que hicieron, hermanos, oración al Señor Todopoderoso y fueron sus oraciones, hermanos, contestadas. Hemos visto la oración de Abraham, hemos visto la oración de Moisés, hemos visto la oración de Elías. El día de hoy vamos a ver la oración del rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Recuerde que es palabra del Señor y con todo respeto y reverencia vamos a proceder a leerla para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Cristo. Dice, en la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieres que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Oramos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, Señor eterno Dios, gracias de todo corazón una vez más por permitirnos, Señor Dios mío, este beneplácito de haber tomado tu palabra y lecturarla. Dios mío, en esta hora te pedimos que seas tú, Señor Dios mío, abriendo nuestro corazón, Padre mío, para poder, Señor Dios mío, tomar y entender tu palabra, bendito Padre, que esta palabra llegue a nuestro espíritu, bendito Dios, y nos inyecte vida, nos dé fuerza, nos dé aliento, nos dé ánimo, Padre mío, nos fortalezca, que tu palabra en esta hora, Señor Dios mío, sea bendiciendo, sea sanando, sea restaurando, sea consolando, sea rompiendo cadenas, rompiendo maldiciones, que tu palabra, Padre mío, fluye en este lugar, Padre mío, corra sobre cada vida, sobre cada corazón. Reprendemos, Señor Dios mío, toda fuerza contraria, todo espíritu que se opone a tu palabra, en el nombre de Jesús, bendito Dios del cielo y de la tierra, en esta hora sea cancelado todo poder del diablo, y da libertad, Señor Dios mío, a tu pueblo de entender tu palabra, comprenderla, para que podamos vivirla y podamos enseñarla, amado Dios, en el nombre de Jesús. Te declaramos, Señor Dios mío, nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén, amén, amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a meditar en la Escritura. Al final vamos a explicar por qué estamos empezando con el mensaje temprano. Bien, la oración del rey Salomón. Ese es el mensaje de esta hora. Recuerda que hemos aperturado una serie. La serie se titula Los héroes de la oración. Hemos repetido y repetimos nuevamente. Hemos visto a varios personajes como
se presentaron delante de Dios con toda reverencia, con todo respeto, con toda humildad, delante del Dios Todopoderoso. Hoy queremos nosotros entender un poquito cómo fue que Dios engrandeció a Salomón hasta convertirle en el hombre más sabio de la tierra, que no ha habido otro como él, ni habrá, según la Escritura, otro como él. ¿Cuál fue la oración que le agradó, hermanos, a Dios? Porque recuerde, todos nosotros oramos, pero será la oración nuestra agradable delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que tiene que tener una oración que agrade al corazón de Dios? El día de hoy entonces estudiamos la oración del rey Salomón. Bueno, vamos a estudiar verso a verso, desde el verso 3 hacia adelante. Dice la Escritura: mas Salomón amó a Jehová. Escuche bien, para empezar, la Biblia, hermanos, indica que Salomón dice que amó a Jehová antes que Dios le entregase cualquier cosa, antes que Dios le dé sabiduría, antes que Dios le dé riqueza, antes que Dios le dé fama, antes que Dios le engrandezca. Salomón, punto número 1, ya amaba a Dios. Sin haberle dado nada, Salomón se enamoró de Dios. Salomón entendió que sin él la vida no tiene sentido. Y ese debe ser, hermanos, el panorama y el patrón de cada uno de los creyentes. Muchos creyentes, hermanos, empiezan a creer en Dios, empiezan a amar a Dios cuando les suceden cosas buenas, o cuando Dios escucha su oración, o cuando de repente algo bueno les pasa. Pero el creyente tiene que entender que, hermanos, a Dios no se le ama porque Dios haga favores para con nosotros. A Dios se le ama, así Dios haga favores o no haga favores. Uno tiene que estar enamorado de Dios en la buena y en la mala. Usted tiene que amar a Dios, sea que Dios le lea o sea que Dios no le lea, sea que Dios le bendiga o sea que Dios no le bendiga, sea que Dios le diga sí o sea que Dios le diga no. El verdadero cristiano ama a Dios por sobre todas las cosas. Salomón desde su juventud se enamoró del Señor, sin tener nada, sin que Dios haya hecho nada. Salomón se enamoró. Pero sí, ya usted entiende que ya Dios había hecho mucho por Salomón. Le había dado la vida, porque la vida, hermanos, sin Dios no existe. Dios es el dador de la vida. La Biblia indica que el corazón de Salomón, al inicio, cuando él empezó, estuvo también como el corazón de su padre David. David había enseñado a Salomón. David amaba, David tenía muchos hijos, pero Salomón era especial. Y bueno, eso un día vamos a ver por qué Salomón era especial ante los ojos de David. Y David tomó tiempo para enseñarle, instruirle y hablarle de las maravillas de Dios. La pregunta es, muchos teólogos se hacen, ¿por qué Salomón, si todavía Dios no lo había llamado, si todavía no había tenido un encuentro personal con Dios? ¿Cómo es que Salomón amaba a Jehová? Porque aquí el texto empieza, dice, Salomón amó a Jehová antes de que venga la bendición, antes de que vengan todas las cosas. Salomón amó a Jehová. ¿Y sabe por qué amó a Jehová? Porque su padre David le enseñó, le habló, le indicó quién era Dios, cuán grande él era, cuán misericordioso él era. David le contó las historias. Por eso es muy importante que los padres enseñen a sus hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Salomón se enamoró de Dios, dice, amó a Jehová y andó en sus estatutos, dice de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, donde iba todo el pueblo en lugares altos, en la montaña y en el monte, a sacrificar a Dios, porque hasta ese entonces todavía no había una casa donde se sacrificaba al Señor. Todavía no había sido construido el templo. Por eso subían a los lugares altos, que eran las montañas, y ahí elevaban y construían un altar y sacrificaban al Señor. Dice el verso 4, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. 1000 holocaustos. ¿Qué rey ha hecho esta proeza? No ha habido rey como Salomón que sacrificase. ¿Quién estaría dispuesto a dar 1000, hermanos, sacrificios a Dios? No ha habido nadie. Salomón no escatimaba lo que se le entregaba a Dios. Punto
decir no me va a faltar después, sino que Salomón entregaba lo mejor de lo mejor, 1000 sacrificios al Dios verdadero y sacrificaba en los lugares altos. Nadie lo ha hecho, ningún rey en la tierra ha hecho los sacrificios que Salomón hacía. Siempre hacía este sacrificio. Verso 4 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueños. Dios se aparece porque Dios habla de diferentes formas. Dios habla. ¿Cómo Dios habla, hermanos, al ser humano? A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿De qué manera Dios habla? En sueños, ¿qué más? En visiones, ¿qué más? En oración, ¿qué más? Audiblemente, ¿qué más? ¿Qué más? Por la palabra, ¿ok? De muchas formas Dios habla. Dice ahí que en sueño fue que Dios se le apareció a Jehová y le dijo, Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Hasta ahí, preste atención. Dice que se le apareció Dios a Salomón. Pregunto, ¿se describe cómo era el rostro de Dios? No, simplemente porque Salomón jamás vio a Dios. Salomón solamente sentía la presencia y entendía que era Dios. Nadie ha visto a Dios. Yo no sé por qué está cantando retratos de Jesús y figura cuando nadie ha visto a Dios. Y nadie puede decir que ha visto a Dios de lo que he tenido revelaciones, porque no se puede ver el rostro de Dios. No se deje engañar, como hay muchos mentirosos que tienen sueño, que hablan con Dios y que tantas cosas. Nadie puede ver a Dios. ¿Me entienden? Jamás. Ni el rostro de Cristo tampoco se puede ver. Nadie puede saber cómo es el rostro de Cristo, porque dice la Biblia que Él resplandece como el sol. Nadie puede decir que ha visto el rostro del Señor. Todos aquellos que dicen que sí lo han visto, pues están en contra de la palabra. Y si usted quiere creer en ello, pues es su cosa suya. Pero la Biblia es clara, usted tiene que ser entendido. Todas las veces que se habla que alguien conversó con Dios, nadie ha visto a Dios. Es más, cuando dice que Moisés vio a Dios, dice que le vio las espaldas. Nadie ha visto el rostro de Dios. Se le apareció y Dios le dice a Salomón, le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y estoy seguro que si la misma, escuche bien, si la misma pregunta le hiciera a Dios, ¿qué sería lo que usted pediría? Vamos a ver. ¿Qué cree? Si Dios le dijera, un día Dios se revelaría su vida en sueño, en visión, en la iglesia, en su casa, donde sea, y Dios le dice, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Alguien podría compartirme cuál sería su petición? Sinceramente, no me venga aquí a sorprender, porque Dios sabe qué hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué pediríamos? ¿Entendimiento? ¿Sabiduría? ¿Salud? ¿Qué más? Que la familia venga a los pies de Cristo. Hay muchas peticiones. Hoy nosotros decimos entendimiento y sabiduría porque conocemos que Salomón, conocemos la historia de un Salomón, pero antes de Salomón no había otro Salomón. Exactamente. Pediríamos salir de nuestras deudas, ¿o no? Pediríamos que mamá de repente que está con cáncer sane de cáncer, que papá sane, qué sé yo, de cualquier enfermedad. Pediríamos muchas cosas personales, porque así somos los seres humanos. ¿Me entienden? Aunque digamos que no, así somos. Yo estoy seguro que si tuviese a tu hija muriéndose, tú no vas a pedir sabiduría, tú vas a pedir que se sane, ¿sí o no? Pero Salomón hizo algo que sorprendió a Dios, y a veces el ser humano tiene la oportunidad de sorprender a Dios. A veces Dios nos concede la oportunidad de sorprenderle. Salomón había sido establecido como rey. Hubiese pedido un gran ejército para que nadie le pudiese hacer frente. Le hubiese pedido mucho dinero para ser el rey más poderoso. Hubiese pedido muchas cosas. Pero lo que Salomón pidió no fue personal. Fue algo que pidió para Dios mismo. Vamos a ver
la petición, la oración que hizo Salomón. Recuerdo, usted no vaya a decir por ahí, no, pero hermano, fue un sueño, no, una oración. Pregunto, ¿qué es la oración? Conversar con Dios. Y acá Salomón estaba, ¿qué estaba haciendo con Dios? Estaba conversando. Esta es la oración de Salomón. Aún en sueños, Salomón conversó con Dios. Y dice el verso 6, Salomón dice, siendo un jovencito, dice, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Mira, primero, ve cómo se presenta Salomón delante de Dios. Primero empieza a agradecerle por lo que había hecho con su padre, el rey David. Le dice que Dios había hecho misericordia con David su padre, o sea, le está agradeciendo. Luego dice: porque él anduvo delante de ti en verdad, justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tres cosas también aquí que deben caracterizar a todo hombre que quiere o mujer que quiere ser usado por Dios. ¿Cuáles son? Verdad, justicia y rectitud. Son tres, escuche bien, son tres cualidades que siempre van a resaltar por sobre todas las cualidades que nosotros podamos tener. Son cualidades que no cualquiera las tiene. Son cualidades que aún los cristianos todavía nos falta entender estas tres cualidades. Uno, verdad. ¿Cuántos de nosotros siempre decimos la verdad? ¿Habrá cristianos que no mientan? Hay cristianos más mentirosos que los mundanos. Mienten y no entienden que cada mentira que sale de nuestra boca nos está condenando. Cada mentira que nosotros decimos, escuche bien, cada mentira le abre una puerta al diablo para que nos pueda tocar, para que nos pueda atacar. Los cristianos tienen que entender que tenemos que alejarnos de toda clase de mentira, porque la mentira nos va a hacer daño. La mentira, escuche bien, en nuestros labios jamás nos dejará que nosotros seamos usados por Dios, que Dios nos ponga en un lugar privilegiado. La mentira que nosotros saquemos de nuestra boca, esa mentira un día nos condenará. Esas palabras que nosotros decimos que no son verdad, esas palabras un día, hermano, traspasarán nuestra alma. Porque el cristiano tiene que entender que la mentira viene del diablo. Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Todo aquel que miente, ¿quién es su padre? Dígalo. El diablo. Amén. Así que, primera enseñanza: cuidado con la mentira. Cuidado con lo que sale de nuestra boca. Si un día usted quiere llegar a ser, de repente no rey, pero llegar a ser usado por Dios, trate de controlar su lengua. Trate de refrenar su lengua de la mentira. Usted sabe que por una mentira Ananías y Zafira murieron por querer mentir a Dios. Y a Dios nadie le puede mentir. Nos podemos mentir entre nosotros, pero a Dios nadie le puede mentir. Ese es el problema de todo creyente. Muchos cristianos todavía de su boca salen mentiras. David llegó a ser rey. A David se le conoció como el hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová, porque siempre de su boca salía verdad, no mentira. Hoy hay profetas mentirosos. Hoy hay apóstoles, pastores, evangelistas, líderes mentirosos que mienten y mienten. Y no saben que la mentira es como una lepra, como una bola de nieve que va creciendo. Y al final dijo Jesús que todo va a salir a la luz. Amén. Primera cualidad de los cristianos que quieren ser usados por Dios, que quieren que Dios los alce hasta lo más alto,
use sus vidas, porque no puedo entender, no puedo comprender que haya un creyente que no quiera, que no desea, que no anhele que Dios use su vida. ¿Será que nunca ha nacido de nuevo? Porque todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, su anhelo es que Dios use su vida. Y para que Dios use nuestra vida, tiene que haber verdad en nuestros labios. Verdad, justicia, siempre ser justos. Aunque no nos convenga, aunque la justicia nos quite algo, aunque la justicia nos haga daño, aunque la justicia tenga que herir a nuestros propios familiares, siempre sea justo, siempre practique la justicia, porque el Dios de la Biblia es un Dios justo. Justamente juzgará y enviará al infierno y al lago de fuego a tanta gente. Con justicia lo hará, y Dios demanda que sus hijos también sean justos, rectos. La tercera cualidad, que no puedan ser doblegados, que no se desvíen, que siempre mantengan la rectitud, que siempre digan lo mismo, que siempre crean en lo mismo que han aprendido desde el principio, que no cambien como muchos han cambiado ahora la palabra. Rectos, que no cambien con las modas, que no cambien con el mundo, que no cambien por el dinero, que no cambien por conveniencia, que siempre se mantenga en rectitud de corazón. Así David tenía estas tres cualidades, por eso que Dios escogió a David. Samuel era profeta de Dios. Samuel nunca se equivocaba porque era profeta de Dios. Samuel oraba y Dios le hablaba, pero Samuel se equivocó. Cuando Samuel fue a escoger a ungir, Samuel dijo: este va a ser el rey. Y Dios le dijo: no, este no es Samuel. Samuel pareció otro y dijo: no, este sí, este va a ser. Y Dios le dijo: no. Y Dios le dijo a Samuel: no mires la apariencia. Los hombres miran lo de afuera, pero Dios mira lo que hay dentro. Y dentro de David había esas tres virtudes. Había verdad, había rectitud, había, hermano, justicia. Por eso David fue un hombre llamado conforme al corazón de Jehová. Y Salomón entendía esto y elogia a Dios por esto. Y lo dice: y tú le has reservado esta gran misericordia. Mire, Salomón le sigue agradeciendo a Dios, le sigue honrando. Mire, con su propia palabra dice: y tú has reservado esta gran misericordia, con que dije hijo para que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salomón no dice: yo no me merezco el trono. No dice: yo tengo las cualidades, yo tengo la actitud, yo soy inteligente, yo soy joven, yo soy fuerte. Sino que Salomón elogia a Dios y le dice: tú has tenido misericordia, porque sin la misericordia de Dios nada somos, sin la misericordia de Dios nada tendremos. Por eso el hermano Salomón fue escuchada su oración, porque mire con qué respeto, con qué reverencia se presenta delante del Dios Todopoderoso y le empieza a hablar con una sencillez de corazón. Dice ahí: ahora, el verso 7, ahora pues Jehová, Dios mío, note ahí, Dios mío. Dios tiene que ser un Dios personal, tuyo, propio. Muchas veces la gente llama Dios, ¿no? Pero no lo haces tuyo. Tú tienes que hacer a Dios tuyo, tu Dios tuyo, personal, que lo ames con todo tu corazón. Dice: ahora Dios, dice: ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en el lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Cuarto punto: reconozca sus limitaciones. Reconozca hasta dónde usted puede hacer y hasta dónde no puede hacer. Usted tiene que reconocer que sin Dios nada somos. Tiene que reconocer, porque hay mucha gente que dice sí a todo cuando no puede. La Biblia dice: Jesús dijo: seas vuestras palabras sí, sí, no, no, porque lo más de esto es pecado. Usted no puede decir: yo voy a hacer esto y no lo hace. Sí, sí, no, no, porque los cristianos tienen que tener palabra.
Aquí la Biblia dice que Salomón se humilló y reconoció: yo soy joven, no sé cómo ni entrar ni salir, no sé qué voy a hacer, Señor. Si tú no me ayudas, yo no sé. Salomón, punto número 5, se humilló. Porque delante de Dios tú tienes que humillarte, tú tienes que reconocer que todo lo que tienes, el intelecto, las fuerzas, que todo depende de Él, y que sin Él nada somos y nada tenemos y nada haremos. Dice: no sé entrar ni salir. Y tu siervo, sexto punto, se menciona como siervo. No se dice: yo soy el rey. No se dice: Señor, tengo el lugar más alto. Él dice: y tu siervo. Eso es lo que somos los pastores, que se les ha subido los humos. Somos siervos. No son profetas, apóstoles, que se dicen que son. No, usted es siervo. Si usted no es siervo, pues entonces usted no sirve tampoco. Porque todos debemos aprender a ser siervos. Y el siervo está para servir. Hay que servir. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Hemos sido llamados para servir y no para ser servidos. Quítese la arrogancia, quítese la vanidad, el orgullo. Yo no esto porque yo soy. Usted no es nada. No somos nadie delante de Dios. Nada. En una de sus ocasiones David decía: soy como un gusano delante de ti. Y era el rey. El hombre no es nada delante de Dios. Salomón se humilla y dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Le sigue elogiando a Dios, porque hermanos, de Dios, hermanos, merece toda la gloria, toda la honra. No es de los hombres no tienen honra ni gloria. Toda la gloria le debe pertenecer a Dios. Dice ahí que tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y en el verso 9 Salomón le pide lo que muchos hombres no pedirían. Dice el verso 9, dice: primero Salomón da los argumentos delante de Dios, diciendo y reconociendo que sin Él no podría hacerlo. En el verso 9 le dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Le dice: es tu pueblo, Señor, y yo soy un siervo, y si estoy acá para servir, quiero tener un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, porque no es cualquier pueblo, es tu pueblo, y merece un juicio justo, merece ser juzgado justa y rectamente. Por eso dame un corazón justo, un corazón entendido, para que yo pueda juzgar a tu pueblo. En otras palabras está diciendo: dame un corazón entendido para poder servirte mejor, porque es tu pueblo. Mire cómo Salomón se presenta su oración delante del Señor y dice: y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y aquí hay un gran problema. A veces, aún los cristianos no sabemos discernir qué es bueno y qué es malo. Tenemos muchos talentos, algunos tenemos dones, algunos hasta ministerios, pero la mayoría de cristianos no saben todavía discernir entre lo bueno y lo malo. Hacemos cosas que no están bien, que pensamos que están bien, pero ante los ojos de Dios no están bien. Por eso necesitamos, al igual que Salomón, un corazón entendido para saber qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es lo justo hacer y qué no es lo justo hacer. Podrá de repente algunas cosas ser justas para todos, pero no para Dios, porque los pensamientos de Él no son los pensamientos de nosotros. Usted ha escuchado ese dicho que dice: voz del pueblo, voz de Dios. ¿De dónde ha salido? ¿Usted cree que la voz del pueblo es la voz de Dios? Si el pueblo para pecando siempre, si el pueblo siempre no ha estado lejos de Dios, jamás la voz del pueblo ha sido la voz de Dios. Jamás. Jamás. Desde el Antiguo Testamento el pueblo se le olvidó de Dios y le dio la espalda a Dios. Por eso fue quebrantado, por eso Israel fue esparcido
y Dios no se va a salir de su palabra. Así todo el pueblo diga una cosa, pero Dios dice otra cosa, la voz de Dios es la que tiene que prevalecer, porque los hombres se equivocan, los pastores se equivocan, pero Dios nunca se equivoca. Alabado sea su nombre para siempre. Necesitamos tener un corazón entendido. Necesitamos pedirle a Dios cada día, porque a veces pedimos nosotros a Dios muchas cosas, y como Jesús dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Santiago dice, pedid para gastar en vuestros deleites. Pedimos lo que no debemos pedir. A un ministro pide lo que no se puede pedir. Pedimos sanidad de repente que parecía a nuestros ojos. Te pongo un ejemplo. Fui a predicar una campaña en San Carlos y pasaron los enfermos y oramos y Dios se glorificó y hubo sanidad y hubo testimonio. Pero hubo uno que fue arrogante, no quiso pasar. Él quería que lo orase a él solo después de la campaña, aparte solo a él. Era una persona enferma, no sabía que era alguien influyente, que era económicamente pudiente, no lo sabía. Yo era un invitado y los organizadores del evento me dijeron, pastor, para orar por el hermano, está pidiendo la familia, está pidiendo que oremos, y somos llamados, David, para orar por los enfermos, porque para eso Dios nos ha llamado, ¿verdad? Pero cuando estuve, di 3 pasos para caminar e ir a orar, el Espíritu Santo me dijo, no, solamente esa palabra, no, y yo me detuve. Y rápidamente discerní que no tenía que ir a orar. Lo lógico era que teníamos que orar, porque para eso somos llamados. Pero a veces Dios dice no. A veces Dios pone la mano. ¿Y quién va a orar cuando Dios pone la mano? No se puede. Simplemente le dije al pastor, no puedo ir a orar por esa persona. Y me preguntó, y delante de la familia que estaba ahí, me preguntó por qué. Y el Espíritu Santo me dio los argumentos y me dijo, porque su corazón de orgullo, cuando Dios lo llamó y le invitó a pasar, no quiso pasar. Él fue desobediente al llamado, él fue orgulloso al llamado, y no se hace cuando uno quiere, sino se hace cuando Dios quiere, y a Dios, hermano, hay que obedecerle siempre. Siempre hay que obedecer a Dios. Así la gente no se entienda, siempre haga caso a Dios. Aprenda a discernir la voz de Dios, porque puede ser que el diablo también habla, porque el diablo habla, y el cristiano tiene que saber discernir cuándo Dios habla y cuándo el diablo habla, porque el diablo también habla. Y para eso, para conocer y discernir la voz de Dios, tú tienes que saber bien la palabra, porque Dios jamás se va a salir de su palabra, y tienes que tener intimidad con Dios para saber y entender cuándo Dios, hermano, es la voluntad de Dios hacer las cosas o no hacer las cosas. Por eso que necesitamos un corazón entendido. Pida siempre un corazón entendido para hacer las cosas bien, para trabajar mejor en la obra de Dios. Tal vez estamos trabajando con nuestro intelecto, con nuestra fuerza, pero no como Dios quiere. Y tenemos que hacer las cosas que Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque podríamos hacer muchas cosas y al final, en el día que la trompeta suena, nos podemos quedar, porque hicimos lo que nosotros creímos que estaba bien, no cuál era la voluntad perfecta de Dios. Porque Dios, escuche bien, a Dios hay que, hermanos, hacer la perfecta voluntad de Él, y hay que conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Por eso que Salomón pidió un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, y le da el argumento y le dice, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande, Señor? El pueblo que tú me has dado es un pueblo grande. Y cuando Salomón puso estos argumentos delante de Dios, dice el verso 10, dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, le agradó a Dios.
conocía el futuro, sabía lo que iba a pedir, pero Dios esperaba, porque nosotros, a cada ser humano, Dios nos ha entregado un libre albedrío en hacer lo correcto o en no hacer lo correcto. Salomón decidió hacer lo correcto, no pidió para él, pidió sabiduría, pidió corazón entendido para gobernar el pueblo de Dios. No pidió por su familia, no pidió por los demás, sino pidió para Dios. Y eso lo agradó. Y agradó al Señor lo que Salomón pidió. El verso 11 dice: y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír, porque muchos no oyen. A ver, hay que aprender a oír, hay que aprender a escuchar. Muchos no quieren escuchar, piensan que su intelecto, su, qué sé yo, lo que tengan, va a ser lo que ellos piensan, va a ser lo correcto. Lo primero que nosotros tenemos que aprender es aprender a escuchar a todos. Escucha a su esposa, escucha a sus hijos, escucha a sus hermanos, escucha a sus líderes, escuche siempre, aprende a escuchar. Por eso Dios le puso dos oídos para escuchar. Aprende a escuchar, porque en el mucho consejo está la sabiduría, está la prudencia, está la inteligencia. Nunca se cierre y diga: no, yo voy a hacer esto y me capricho y hago esto porque yo quiero. Ese es el principio de la caída de toda persona. Eso le da entrada al orgullo. Y usted sabe quién fue el primer orgulloso y fue botado del cielo. La Biblia dice: demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Dios le dice: conforme a lo que tú me has pedido, lo he hecho. He aquí te he dado corazón sabio y entendido. Dos cosas. Necesitamos sabiduría y entendimiento. Tanto que no ha habido, escucha, antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Los católicos dicen que tal personaje más inteligente que Salomón, o sea, van en contra de lo que Dios estableció. No ha habido ni va a haber alguien más inteligente que Salomón, salvo uno, hermana Teresa. Se levantará un personaje que será más inteligente que Salomón, el anticristo. Será más inteligente. Él perseguirá y hará guerra contra todos los santos que se quedaron y los va a matar a todos. Los matará a todos los que se quedaron. Así está escrito en Apocalipsis. Pero es solo tema. Dice ahí, el verso 13: y aún también te he dado las cosas que no pediste. A ver. Salomón no pidió, dice riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Mira, lo que Salomón no pidió fue añadido. Y se cumple lo que Jesús dijo: buscarán primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Salomón buscó eso, buscó primero la gloria de Dios, buscó primero servir a Dios, buscó primero agradar a Dios, y lo demás fue añadido. Tú no pediste ni riqueza ni gloria, pero yo te lo añado. Y no habrá ningún rey, le dijo, como tú en todos tus días. ¿Ven? Todo lo que nosotros queremos dependerá de cómo nos presentemos delante de Dios en nuestra oración. El verso 14, Dios le pone una condición a Salomón. Le dice: y si tú anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré
si tú anduvieres. ¿Por qué Dios le dice si tú anduvieres? Dios conocía el futuro de Salomón. Salomón se desvió al final de sus días, ¿sabían? A pesar de ser sabio. Y recuerden que más que la sabiduría es Dios. Salomón se apartó. Dios sabía que Salomón un día iba a hacer las cosas incorrectas. Por eso que Dios lo advierte y le dice: si tú anduvieres en los caminos de David tu padre, guardando mis estatutos y mis mandamientos, yo alargaré tus días. Y Salomón no murió anciano. Salomón no llegó a los 70 años. Aun cuando la Biblia decía en los Salmos que la vida de los hombres sería 70 años y en los robustos 80, Salomón no llegó ni siquiera a los 70, porque se desvió. No sé, a ver, presten atención, no sé si usted está entendiendo. ¿Por qué Salomón se desvió? Porque empezó a dejar de orar. Salomón empezó a dejar de buscar a Dios. Teniéndolo todo, teniendo sabiduría, se perdió. Es que la sabiduría no es todo. Es que la sabiduría no es Dios. Pidamos sabiduría, pero nunca nos alejemos de Dios. Nunca dejemos de tener comunión con Dios. Dios nos va a bendecir de muchas maneras, pero nunca se olvide de Dios. Nunca se olvide de dónde Dios lo sacó. Nunca se olvide quién es Dios y que todo lo que es, que todo lo que tiene proviene de Él. Salomón se le olvidó eso. El dinero, la fama, las riquezas le nublaron la mente. Sus mujeres, 700 esposas, imagínense, hicieron que él se desviara, se perdiera. Por eso Dios le dice: si anduvieres como David tu padre, guardando mis estatutos y mis mandamientos. Nunca dejemos de guardar los mandamientos de Dios, jamás. Pase lo que pase, nunca nos apartemos de su palabra. Así lo perdamos todo, nunca se aparte de su palabra y haga las 3 cosas que Dios manda. Diga la verdad, ¿qué más? Sea justo, ¿qué más? Y recto. 3 pilares que hoy tenemos que aprender. Y haga siempre la oración que Salomón hizo. Pida algo en beneficio de la obra de Dios. Nunca pidas, nunca. No es malo pedir por nosotros, claro que podemos pedir por nosotros, pero siempre primero está la obra de Dios. Buscar el reino de Dios primero y las demás cosas serán añadidas. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. De esta manera entregamos el mensaje en esta hora. Dios bendiga sus vidas. Bien.